Me envió un mensaje, de compras todo el día. Llegaré tarde a casa. Le respondí, dile al esposo de tu amiga que le mando saludos. 12 minutos después, estaba parada en la puerta, sin aliento y temblando. Los cimientos de nuestro matrimonio de 9 años siempre se habían construido sobre la confianza y la transparencia, lo que hacía que los recientes cambios en el comportamiento de Paula se sintieran como ver una casa familiar desarrollar lentamente grietas en sus paredes. Estaba sentado en mi oficina en casa revisando informes trimestrales cuando llegó el último mensaje de Paula, enviado con el mismo tono casual que había estado viendo durante 3 meses seguidos. Hola, cariño, me reuniré con Sofía para una terapia de compras en los outlets de Lerma. Probablemente no volveré hasta la noche. Te amo. Seguido de una serie de emojis de bolsas de compras que se sentían cada vez más actuados cada vez que los veía. Sofía se había convertido en la compañera constante de Paula últimamente. O al menos, eso era lo que mi esposa quería que yo creyera. Cada expedición de compras de fin de semana, cada noche de chicas improvisada, cada ausencia prolongada de nuestro hogar en una zona residencial de alguna manera involucraba a esta misteriosa amiga que se había materializado en nuestras vidas como la niebla matutina. Lo extraño era que, a pesar de escuchar historias elaboradas sobre las opiniones de Sofía en todo, desde rutinas de cuidado de la piel hasta recomendaciones de restaurantes, nunca había conocido a esta influyente amiga. No existían fotos en el teléfono de Paula. Ninguna mención de su apellido se deslizó jamás en la conversación. Ninguna historia sobre sus antecedentes o cómo supuestamente se habían vuelto compañeras tan inseparables. Cuando sugerí casualmente que invitáramos a Sofía y a su esposo a una carne asada en casa, la reacción de Paula fue inmediata y reveladora. Sus hombros se tensaron, su sonrisa se volvió forzada y rápidamente desvió el tema con, ella es muy reservada sobre su vida personal. Ya sabes cómo son algunas personas, antes de cambiar inmediatamente el tema a algo mundano sobre la necesidad de cortinas nuevas para la sala de estar. Esa conversación ocurrió hace 6 semanas y plantó una semilla de duda que había estado creciendo constantemente en mi mente desde entonces. El patrón se estaba volviendo demasiado conveniente, demasiado predecible, demasiado perfectamente sincronizado. Paula anunciaba estos largos viajes de compras con Sofía, desaparecía durante 6 u 8 horas y luego regresaba a casa con quizás una pequeña compra de una tienda de descuento que no justificaba un día entero de supuesta terapia de compras. Sus explicaciones siempre sonaban ensayadas, como si hubiera pasado el viaje a casa practicando su historia en el coche antes de entrar por nuestra puerta principal. El fin de semana pasado, afirmó que pasaron 4 horas recorriendo 3 centros comerciales diferentes, pero llegó a casa solo con un único tubo de lápiz labial de la farmacia de la esquina. Cuando señalé suavemente la inconsistencia entre el tiempo empleado y las compras mínimas, se rió con una ligereza forzada y dijo que principalmente habían estado mirando escaparates y poniéndose al día con cafés caros en varias cafeterías. Pero algo en sus ojos no coincidía con el tono casual de su voz, y la forma en que evitaba el contacto visual directo me dijo todo lo que necesitaba saber. Llevaba suficiente tiempo casado con Paula como para reconocer las señales sutiles cuando ocultaba algo. Y últimamente, esa sensación incómoda se había vuelto imposible de ignorar o racionalizar. Así que, cuando llegó el mensaje de hoy con la familiar excusa de Sofía, decidí llevar a cabo un experimento simple pero revelador. En lugar de mi habitual respuesta de apoyo, diviértete, nos vemos esta noche, escribí algo diferente. Dile al esposo de Sofía que le mando saludos. Pulsé enviar y observé cómo el mensaje apareció inmediatamente como, leído, en cuestión de segundos. Luego me recosté en mi silla de cuero y esperé a ver exactamente qué sucedería a continuación. Exactamente 12 minutos después de haber enviado ese mensaje de prueba, escuché el sonido distintivo del Nissan Versa de Paula entrando en nuestra entrada con una urgencia inusual, el motor revolucionando más de lo normal y los frenos chirriando ligeramente mientras se detenía abruptly. A través de la ventana de mi oficina, la vi prácticamente correr desde el coche hasta nuestra puerta principal, buscando a tientas sus llaves de una manera que sugería pánico genuino en lugar de su compostura habitual. La puerta principal se abrió de golpe con fuerza suficiente para hacer sonar los marcos de los cuadros en nuestra entrada, y la oí llamar mi nombre con un tono entrecortado que confirmó inmediatamente mis peores sospechas. ¿Mateo? Mateo, ¿estás en casa? Su voz tenía ese tono particular que significaba que estaba tratando de sonar casual aunque claramente era todo lo contrario. Permanecí sentado en mi escritorio,
continuando la revisión del mismo documento financiero que había estado mirando durante los últimos 12 minutos, y le respondí con calma, en la oficina, terminando un poco de trabajo. El sonido de sus tacones haciendo clic rápidamente sobre nuestros suelos de madera se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Y cuando apareció en el umbral de mi puerta, la escena fue casi cómica en su obviedad. Paula estaba visiblemente alterada, su cabello, usualmente perfecto, ligeramente despeinado, sus mejillas enrojecidas y su respiración agitada como si acabara de correr una maratón en lugar de conducir a casa de unas supuestas compras. Olvidé mi tarjeta de crédito, anunció con una alegría forzada, apoyando una mano contra el marco de la puerta para estabilizarse mientras intentaba parecer despreocupada. Tuve que volver a buscarla antes de que cierren las tiendas. Levanté la vista de mis papeles con deliberada lentitud, estudiando su rostro con la misma atención analítica que aplicaba a los estados financieros. «Qué extraño», dije uniformemente, «porque tu cartera está justo ahí, en la encimera de la cocina, donde siempre la dejas». Observé cómo el color desaparecía de su rostro, su boca abriéndose y cerrándose como si intentara formar palabras que no salían. El silencio se extendió entre nosotros durante varios segundos, y prácticamente podía ver su mente acelerarse para construir una nueva explicación que pudiera salvar la situación. Me refería a mi otra tarjeta de crédito, tartamudeó, su voz perdiendo su tono seguro. La que está en mi bolso, no en mi cartera principal. Me levanté lentamente de mi silla, manteniendo el contacto visual mientras pasaba a su lado hacia la cocina. Vamos a revisar esa cartera, ¿quieres? Sus pasos me siguieron a regañadientes, y cuando llegamos a la encimera de la cocina, tomé su cartera de cuero y la abrí metódicamente. Todas las tarjetas de crédito estaban en su sitio, colocadas ordenadamente en sus ranuras designadas, exactamente donde debían estar. Parece que todas tus tarjetas están aquí, observé, dejando la cartera de nuevo en su sitio con deliberada precisión. Entonces, ¿de dónde venías con tanta prisa exactamente? ¿Y por qué mi mensaje sobre el esposo de Sofía te provocó tanto pánico? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, y observé cómo la fachada cuidadosamente construida de Paula finalmente comenzaba a desmoronarse por completo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y se agarró al borde de la encimera de la cocina como si fuera lo único que la mantenía en pie. No sé de qué estás hablando, susurró, pero su voz no transmitía ninguna convicción. Mateo, ¿por qué dirías algo así? Me apoyé en la encimera opuesta, cruzando los brazos y estudiándola con la paciencia de alguien que ya sabía las respuestas a las preguntas que estaba haciendo. Porque no existe ninguna Sofía, ¿verdad? El silencio que siguió a mis preguntas se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que Paula finalmente se derrumbara y admitiera la verdad, aunque intentó minimizar el daño incluso mientras confesaba. Está bien, de acuerdo, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sofía no es exactamente una amiga. Es Sebastián, alguien del trabajo. Pero Mateo, no ha pasado nada físico entre nosotros, lo juro. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago mientras las piezas finalmente encajaban, aunque mantuve mi compostura exterior mientras procesaba esta confirmación de mis peores temores. Sebastián, repetí lentamente, probando el nombre en mi lengua. Déjame adivinar, 30 y tantos, recién divorciado, trabaja en tu departamento de mercadotecnia. La expresión de asombro que cruzó su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Y no pude evitar sentir una sombría satisfacción por haber resuelto este rompecabezas a través de una observación cuidadosa y una deducción lógica. ¿Cómo supiste eso?, susurró, hundiéndose en uno de nuestros taburetes de la cocina como si sus piernas ya no pudieran soportar su peso. Caminé hacia mi portátil, que había dejado abierto en la barra de desayuno, y giré la pantalla hacia ella con deliberada lentitud. Porque he estado llevando a cabo mi propia investigación durante el último mes. Paula, cuando alguien a quien amas comienza a mentirte constantemente, tiendes a notar patrones. La pantalla mostraba el perfil de Instagram de Sebastián Calderón, completo con su foto de perfil profesional y publicaciones recientes que pintaban una imagen clara de su estilo de vida y actividades. Sebastián Calderón, 31 años, coordinador de mercadotecnia en tu empresa, divorciado hace 8 meses, vive en ese nuevo complejo en el centro, cerca de un café en la colonia Roma. Desplacé varias de sus publicaciones recientes con precisión metódica, observando el rostro de Paula palidecer con cada revelación. Aquí hay una publicación particularmente interesante de hace 2 sábados, cuando afirmaste estar de compras con Sofía en el centro comercial.
Sebastián se registró en ese café en la Roma a las 2:47 de la tarde con la leyenda, tarde perfecta para café y conversación. Giré el portátil hacia mí y continué desplazándome. Y aquí está tu coche, señalé, un Nissan Versa plateado con un número de matrícula que termina en 847, aparcado justo fuera de esa misma cafetería en el fondo de su foto. Increíble coincidencia, ¿no crees? Las lágrimas de Paula fluían libremente ahora, pero no sentí ninguna simpatía, solo una extraña sensación de reivindicación mezclada con una profunda decepción. Mateo, puedo explicarlo todo, suplicó, extendiendo la mano sobre la encimera hacia mí. Comenzó solo como conversaciones amistosas en el trabajo, y luego empezamos a quedar para tomar un café y hablar de su divorcio. Estaba pasando por un momento muy difícil y sentí pena por él. Levanté una mano para detener su explicación, mi paciencia finalmente se agotaba después de meses de engaño y manipulación. Simplemente para con las excusas y explicaciones. No quiero oír lo inocentes que eran tus reuniones secretas ni cómo solo estabas siendo una buena amiga para un divorciado solitario. Cerré el portátil con un chasquido decidido y la miré directamente a los ojos. Lo que quiero ver es tu teléfono. Cada mensaje, cada registro de llamadas, cada interacción en redes sociales. Si esta relación es tan inocente como afirmas, entonces no deberías tener ningún problema en mostrármelo todo. La forma en que su rostro cambió inmediatamente, pasando del remordimiento lloroso al pánico defensivo, me dijo exactamente lo que encontraría si realmente me entregara ese dispositivo. Eso es una invasión de la privacidad, Mateo, dijo, agarrando inconscientemente su bolso más cerca de su cuerpo. No puedes simplemente exigir revisar mis comunicaciones personales como una especie de detective. La miré fijamente durante un largo momento, sintiendo como los últimos vestigios de confianza finalmente se desmoronaban en polvo. La privacidad murió en el momento en que empezaste a mentir sobre tu paradero y a reunirte en secreto con otro hombre, Paula. La transparencia es lo único que podría salvar este matrimonio ahora. El enfrentamiento continuó durante otros 20 minutos antes de que Paula finalmente cediera, colocando de mala gana su iPhone en la encimera de la cocina entre nosotros, como si entregara un arma en una negociación. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba el dispositivo, y pude ver su mente acelerarse, probablemente tratando de recordar qué evidencia incriminatoria podría esconderse en sus comunicaciones digitales. Ahí tienes, dijo, deslizando el teléfono hacia mí con evidente reticencia. Revisa lo que quieras, pero no vas a encontrar nada inapropiado. Tomé el dispositivo con el mismo cuidado metódico que aplicaba a la revisión de documentos financieros, sabiendo que la verdad se revelaría a través de patrones y detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. Lo que descubrí en los primeros 5 minutos de desplazarme por sus mensajes con Sebastián me revolvió el estómago, no por ningún contenido explícito, sino por la intimidad emocional y los evidentes matices románticos que impregnaban cada conversación. El hilo de mensajes se remontaba a casi 4 meses, comenzando con discusiones aparentemente inocentes relacionadas con el trabajo que gradualmente evolucionaron hacia intercambios profundamente personales sobre sentimientos, sueños e insatisfacción con las circunstancias actuales. A veces me siento tan atrapada, se leía en un mensaje de Paula fechado hace solo 2 semanas. Como si estuviera viviendo la idea de otra persona de lo que debería ser mi vida en lugar de seguir mi propio corazón. La respuesta de Sebastián fue igualmente reveladora: mereces estar con alguien que vea tu verdadero valor y aprecie a la mujer increíble que realmente eres. No te conformes con menos de lo extraordinario. Continué desplazándome, documentando los intercambios más dañinos, tomando capturas de pantalla y reenviándomelas a mi propio teléfono antes de que Paula pudiera cambiar de opinión sobre esta transparencia. Los mensajes revelaban no solo una aventura emocional, sino un completo distanciamiento emocional de nuestro matrimonio mientras ella invertía sus sentimientos y energía en esta nueva relación. Ojalá te hubiera conocido hace 5 años, había escrito Paula la semana pasada. Todo habría sido tan diferente. Mucho mejor. La respuesta de Sebastián fue inmediata y alentadora: nunca es tarde para elegir la felicidad, Paula. Hay personas por las que vale la pena correr riesgos. La serie de mensajes más devastadora ocurrió durante nuestra cena de aniversario de bodas el mes pasado, cuando pensé que estábamos teniendo una velada agradable reconectando con buena comida y vino. Mientras yo estaba sentado frente a ella, tratando de rememorar nuestros primeros años de noviazgo, ella le estaba enviando mensajes secretos a Sebastián por debajo de la mesa, sentada aquí fingiendo ser feliz cuando en lo único que puedo pensar es en estar contigo.
Esto se siente como una gran mentira. Levanté la vista del teléfono para encontrar a Paula observando mi rostro con creciente pánico, probablemente dándose cuenta de que su versión cuidadosamente construida de los eventos se estaba desmoronando con cada mensaje que leía. ¿Todavía crees que eran solo conversaciones amistosas para tomar café?, pregunté en voz baja, continuando el desplazamiento a través de meses de intercambios íntimos que se leían como cartas de amor entre dos personas que planeaban un futuro juntas. Mateo, esos mensajes no significan lo que crees que significan, dijo desesperadamente, extendiendo la mano sobre la encimera hacia el teléfono. Ambos estábamos pasando por momentos difíciles y solo nos apoyábamos emocionalmente. Aparté el dispositivo de su alcance y continué documentando la evidencia, sintiendo una extraña sensación de calma apoderarse de mí a medida que el alcance total de su traición se aclaraba. Aquí hay uno interesante de hace 3 días, dije, leyendo directamente de la pantalla. Sebastián escribe: no puedo esperar a que no tengamos que ocultar esto más. Mereces ser amada abierta y completamente. ¿Y tu respuesta fue? Pronto. Solo necesito encontrar la manera correcta de manejar las cosas en casa. El color desapareció por completo del rostro de Paula cuando se dio cuenta de que estaba leyendo las comunicaciones más recientes y dañinas, las que revelaban que no solo estaban teniendo una aventura emocional, sino que estaban planeando activamente un futuro juntos. Has estado planeando dejarme, continué, mi voz manteniéndose firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Esto no es una amistad inocente que se salió de control. Esta es una relación calculada con alguien que te ha estado alentando activamente a terminar nuestro matrimonio. Terminé de reenviar la evidencia más incriminatoria a mi propio teléfono y volví a colocar su dispositivo en la encimera con una finalidad deliberada. Haz una maleta, Paula. Quiero que te vayas de esta casa esta noche. A la mañana siguiente, después de que Paula hubiera recogido a regañadientes sus pertenencias y se fuera a quedar con su hermana, comencé a implementar un plan estratégico que protegería mis intereses y aseguraría que las consecuencias de sus elecciones se extendieran más allá de nuestro matrimonio. Mi primera llamada fue a Rebeca Torres, la abogada de divorcios más respetada de nuestra ciudad, cuya reputación de minuciosidad y representación agresiva hacía que valiera cada peso de sus considerables honorarios por hora. Señor Patterson, dijo después de revisar las capturas de pantalla que le había enviado a su correo electrónico seguro, esta es una de las pruebas más completas de infidelidad emocional que he visto en 15 años de práctica. Su esposa esencialmente documentó su propia aventura y su intención de abandonar el matrimonio. La consulta confirmó lo que ya sospechaba: nuestra casa, que estaba únicamente a mi nombre debido a mi superior historial crediticio cuando la compramos, seguiría siendo mía, y la evidencia probablemente evitaría cualquier reclamo significativo de pensión alimenticia. Mi segundo movimiento estratégico fue cambiar las cerraduras de nuestra casa, una decisión que se sintió tanto práctica como simbólicamente importante. Mientras observaba al cerrajero instalar nuevos cerrojos que las llaves de Paula ya no abrirían, pasé la tarde empacando metódicamente sus pertenencias restantes en cajas claramente etiquetadas, tomando fotos de todo con fines de inventario antes de apilarlas ordenadamente en el garaje para su eventual recogida. Pero mi decisión estratégica más satisfactoria involucró al propio Sebastián, y pasé un tiempo considerable elaborando un mensaje profesional en LinkedIn que crearía el máximo impacto manteniendo una negación plausible. Hola, Sebastián, escribí. Soy Mateo Patterson, el esposo de Paula. Quería contactarte profesionalmente para discutir algunos acontecimientos recientes que creo que pueden interesar tanto a ti como a tus colegas. Me he dado cuenta de tu estrecha relación laboral con mi esposa y pensé que podría ser apropiado compartir algunas comunicaciones que demuestran la profundidad de vuestra colaboración. Por favor, avísame si te gustaría discutir este asunto más a fondo, ya sea en privado o con recursos humanos presente. Adjunté capturas de pantalla seleccionadas de sus intercambios más románticos, cuidadosamente elegidas para ser dañinas sin ser explícitamente sexuales, y luego envié el mensaje durante las horas pico de oficina, cuando sería más probable que lo vieran otras conexiones en su red. La respuesta fue inmediata y llena de pánico: señor Patterson, creo que ha habido un malentendido. Por favor, llámeme para que podamos discutir esto en privado. En lugar de responder, envié un mensaje similar a la supervisora directa de Paula, Sara Valdés, a quien había conocido en varias fiestas navideñas de la empresa a lo largo de los años. Hola, Sara. Espero que estés bien. Quería llamar tu atención sobre algunas comunicaciones entre mi esposa, Paula, y su colega, Sebastián, que pueden constituir una violación de las políticas de conducta en el lugar de trabajo de su empresa.
creo que Recursos Humanos debería estar al tanto de esta situación, ya que ha creado un ambiente de trabajo hostil para otros empleados que han tenido que cubrir sus frecuentes ausencias. Las repercusiones fueron rápidas y devastadoras. En 48 horas, recibí una llamada de Paula que confirmó que mi estrategia había funcionado perfectamente. Mateo, ¿qué has hecho?, sollozó al teléfono. Llamaron a Sebastián a Recursos Humanos esta mañana, y ahora todo el mundo en el trabajo sabe lo nuestro. Están hablando de transferirlo a un departamento diferente, y mi jefa quiere reunirse conmigo el lunes para hablar sobre mantener los límites profesionales. Escuché su angustia con el mismo interés desapegado que podría mostrar hacia un informe de ganancias trimestrales que no cumplió con las expectativas. Compartí información factual sobre una situación que estaba afectando la productividad en el lugar de trabajo, respondí con calma. Si eso crea problemas para ti y Sebastián, quizás deberíais haber considerado esas consecuencias antes de llevar una relación secreta durante las horas de trabajo. Las consecuencias sociales fueron igualmente satisfactorias. Los padres de Paula, que inicialmente habían apoyado a su hija y habían sido críticos con mi reacción exagerada, cambiaron de opinión por completo después de que les enviara la misma evidencia que le había mandado a la abogada. Su madre me llamó personalmente para disculparse y expresar su decepción por las decisiones de Paula, mientras que su padre envió un breve mensaje de texto: «Merecías algo mejor que esto, Mateo. Lamento que la hayamos criado para pensar que este comportamiento era aceptable». Incluso la hermana de Paula, Emma, que la había estado alojando desde que se mudó, comenzó a establecer límites después de ver la evidencia de la aventura emocional. Le dije que puede quedarse hasta el fin de semana, me informó Emma durante una breve llamada telefónica. Pero no voy a ser parte de permitir este tipo de comportamiento destructivo. Necesita encontrar su propia situación de vivienda. 2 semanas después de que Paula se mudara, nuestro amigo en común, David, me llamó para invitarme a lo que describió como una cena informal en el restaurante italiano La Trattoria del Centro, el mismo lugar donde nuestro grupo de amigos había celebrado cumpleaños, ascensos y aniversarios durante los últimos 5 años. Solo un grupo pequeño, dijo. Rebeca, Tomás y Luisa, quizás algunos otros. Nada formal, solo buena comida y ponernos al día. Lo que David no mencionó, y lo que sospeché por el tono ligeramente incómodo en su voz, fue que Paula también asistiría, probablemente con la esperanza de controlar la narrativa sobre nuestra separación antes de que yo pudiera compartir mi versión de la historia. Llegué a la trattoria del centro 15 minutos antes y elegí un asiento en nuestra habitual mesa grande de la esquina con una vista clara de la entrada, posicionándome estratégicamente para poder observar la reacción de Paula cuando se diera cuenta de que estaba allí. Cuando entró por la puerta 20 minutos después, acompañada de Rebeca, quien claramente había sido reclutada como apoyo moral, la conmoción en su rostro fue inmediata y obvia. Probablemente esperaba que yo evitara las reuniones sociales, que me retirara y me escondiera mientras ella inventaba cualquier versión de los hechos que la hiciera parecer la víctima en lugar de la culpable. Mateo, dijo con una alegría forzada mientras se acercaba a la mesa. No sabía que vendrías esta noche. Su voz llevaba esa alegría artificial que la gente usa cuando intenta parecer no afectada por algo que claramente la está devastando. David me invitó, respondí uniformemente, levantándome para estrechar la mano de Tomás y Luisa mientras llegaban. Parecía una buena oportunidad para ver a todos y compartir algunas novedades sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida últimamente. Observé cómo el rostro de Paula palidecía ligeramente, probablemente dándose cuenta de que su plan para presentar su versión cuidadosamente elaborada del fin de nuestro matrimonio estaba a punto de complicarse por mi presencia y mi acceso a pruebas reales. Mientras nuestros amigos se sentaban alrededor de la mesa y pedían bebidas, la conversación se desvió naturalmente hacia nuestra separación, con Rebeca interviniendo de inmediato para apoyar la narrativa predeterminada de Paula. La pobre Paula ha estado pasando por un momento muy difícil, comenzó Rebeca, extendiendo la mano para apretar la de Paula en señal de apoyo. Mateo ha estado muy controlador últimamente, cuestionando cada uno de sus movimientos, exigiendo saber a dónde va y con quién habla. Sentía que ni siquiera podía tener amistades sin ser interrogada. Escuché esta caracterización con genuina fascinación, impresionado por la habilidad con la que Paula había torcido la verdad para hacer que su comportamiento secreto pareciera mi problema en lugar del suyo. Esa es una perspectiva interesante, dije con calma, sacando mi teléfono y colocándolo sobre la mesa. ¿Les gustaría escuchar lo que realmente sucedió, o simplemente dejo que Rebeca continúe con la versión ficticia? La tensión en la mesa se volvió inmediatamente palpable,
con Tomás y Luisa intercambiando miradas confundidas mientras David se movía incómodamente en su silla. Mateo, por favor, dijo Paula en voz baja, su voz adquiriendo un tono suplicante. No hagamos esto aquí. Son nuestros amigos, no un tribunal. Le sonreí con la misma cortesía profesional que usaba durante negociaciones comerciales difíciles. Tienes toda la razón, Paula. Son nuestros amigos, lo que significa que merecen saber la verdad sobre por qué terminó nuestro matrimonio en lugar de ser alimentados con una mentira cuidadosamente construida diseñada para hacerte parecer una víctima. Tomé mi teléfono y abrí la carpeta de capturas de pantalla que había organizado específicamente para este momento. Aquí hay un mensaje de texto que Paula le envió a su colega, Sebastián, hace 3 días, dije, leyendo directamente de la pantalla. No puedo esperar a que no tengamos que ocultar esto más. Estar contigo se siente como lo primero honesto que he hecho en años. El silencio que siguió fue ensordecedor, y observé cómo la expresión de apoyo de Rebeca se transformaba lentamente en confusión y luego en una comprensión incipiente. Y aquí está la respuesta de Sebastián, continué, desplazándome al siguiente mensaje. Mereces ser amada completa y abiertamente, no escondida como un secreto culpable. Pronto, podremos construir la vida de la que hemos estado hablando. Tomás fue el primero en romper el silencio atónito. Espera, ¿quién es Sebastián?, preguntó, mirando de un lado a otro entre Paula y yo con evidente desconcierto. Sebastián es el colega de Paula, expliqué de manera práctica. El hombre con el que se ha estado reuniendo en secreto para tomar café, citas que me dijo que eran viajes de compras con su amiga Sofía. Hice una pausa para dar efecto. Sofía, quien, resulta, en realidad no existe. Continué leyendo en voz alta mensajes seleccionados, observando cómo las expresiones de nuestros amigos cambiaban de confusión a sorpresa y a decepción. Rebeca, que había sido tan rápida en defender la supuesta victimización de Paula, retiró lentamente su mano y se reclinó en su silla. Paula, dijo en voz baja, me dijiste que Mateo estaba siendo paranoico y controlador. Dijiste que estaba imaginando problemas que no existían. La fachada cuidadosamente construida de Paula finalmente se desmoronaba bajo el peso de la evidencia real, y miró alrededor de la mesa con creciente desesperación al darse cuenta de que su intento de controlar la narrativa le había salido espectacularmente mal. No es lo que parece, dijo débilmente, pero su voz no tenía convicción. Mateo está sacando esos mensajes de contexto. Dejé mi teléfono y la miré directamente al otro lado de la mesa. Entonces, por favor, de ninguna manera, proporciona el contexto que hace que planear un futuro con otro hombre mientras le mientes a tu esposo parezca razonable. La cena terminó con Paula yéndose sola, su sistema de apoyo se había evaporado tan rápidamente como se había formado una vez que la verdad quedó clara. Los procedimientos de divorcio concluyeron con una eficiencia notable una vez que Paula se dio cuenta de que su adulterio respaldado por pruebas hacía que cualquier batalla legal prolongada fuera tanto costosa como inútil. 3 meses después de esa desastrosa cena en la trattoria del centro, nos reunimos en la oficina de Rebeca Torres para firmar los papeles finales, con Paula aceptando renunciar a todos los derechos sobre nuestros bienes compartidos a cambio de una resolución rápida y silenciosa que le evitaría una mayor humillación pública. Señora Patterson, había explicado Rebeca durante nuestra sesión de mediación, dada la documentación exhaustiva de su aventura emocional y sus planes explícitos de abandonar el matrimonio, cualquier procedimiento contencioso probablemente resultaría en un resultado mucho menos favorable para usted. Paula firmó los documentos sin mirarme a los ojos, su firma apenas legible, como si intentara hacerse invisible durante el proceso. 6 semanas después de finalizar el divorcio, tomé la decisión de vender nuestra casa en la zona residencial, una elección que se sintió tanto práctica como emocionalmente necesaria. Mientras comenzaba a construir una vida completamente nueva para mí, el mercado inmobiliario estaba fuerte, y obtuve una ganancia sustancial que me permitió comprar un elegante departamento en la Condesa con ventanales del suelo al techo y comodidades modernas que representaban todo en lo que quería que se convirtiera mi nueva vida. El contraste entre mi antigua vida de casado y mi nueva independencia era notable, y me encontré genuinamente emocionado por el futuro por primera vez en meses. Mientras tanto, las consecuencias para Sebastián habían sido aún más severas de lo que había anticipado, con las repercusiones profesionales extendiéndose mucho más allá del simple chismorreo en el lugar de trabajo. Según conocidos mutuos que todavía trabajaban en la firma de mercadotecnia de Paula, Sebastián había sido transferido discretamente a su sucursal en Tijuana,
un movimiento que se describió oficialmente como una oportunidad de desarrollo profesional, pero que todos entendieron que era esencialmente un exilio corporativo. El aislamiento de sus redes sociales y profesionales establecidas aparentemente lo había abrumado, y había cortado todo contacto con Paula a las pocas semanas de mudarse, dejándola enfrentar las secuelas de su aventura completamente sola. 6 meses después de que nuestro divorcio finalizara, me encontré con Paula en el City Market cerca de mi nuevo departamento, nuestra primera interacción cara a cara desde que firmamos los papeles en la oficina de Rebecca. Estaba en la sección de frutas y verduras, luciendo notablemente más delgada y mayor, su apariencia una vez inmaculada ahora mostrando el desgaste de alguien que había sido desgastada por circunstancias fuera de su control. Cuando me vio examinando manzanas orgánicas, su expresión osciló entre la sorpresa, la vergüenza y lo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Mateo, dijo suavemente, acercándose con los pasos vacilantes de alguien inseguro de su recepción. ¿Cómo estás? Me volví para mirarla con un interés cortés, notando lo diferente que se veía de la mujer segura de sí misma que una vez había exigido saber por qué cuestionaba su paradero. Estoy muy bien, de hecho, respondí honestamente. El nuevo lugar en la Condesa es fantástico y el trabajo ha ido genial. ¿Y tú? Cambió su peso de un pie a otro, claramente incómoda con la naturaleza casual de nuestra interacción. Estoy quedándome con mi prima Jimena temporalmente mientras busco mi propio lugar, dijo, las palabras saliendo deprisa. El mercado laboral ha sido un desafío, especialmente desde que tuve que dejar mi puesto en la empresa. Asentí con la misma atención cortés que podría mostrar a un antiguo colega compartiendo novedades de su carrera. Eso suena difícil. Espero que las cosas te salgan bien. La conversación duró solo unos minutos más, llena del tipo de conversación trivial e incómoda que ocurre entre personas que una vez lo compartieron todo y ahora no tenían nada significativo que decirse. Mientras me alejaba con mis compras, me di cuenta de que me sentía completamente neutral al verla. Ni enojado ni triste, simplemente indiferente hacia alguien que una vez había sido el centro de mi mundo. Más tarde esa noche, sentado en mi departamento con las luces de la ciudad parpadeando abajo, reflexioné sobre cuán profundamente había cambiado mi vida desde ese momento en que decidí poner a prueba su honestidad con un simple mensaje sobre el esposo de Sofía. La mujer que una vez me hizo sentir agradecido por su atención me había enseñado una lección invaluable sobre reconocer mi propio valor y negarme a aceptar un trato que no estuviera a la altura de lo que merecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de un colega invitándome a una excursión de fin de semana. Y mientras escribía mi aceptación, me di cuenta de que el futuro que estaba construyendo se sentía infinitamente más auténtico y prometedor que cualquier cosa que hubiera perdido.